La ecuación cuadrática, el discriminante y la cantidad de soluciones. Ejemplo. El ejercicio que aparece a continuación nos dice lo siguiente. La ecuación cuadrática kx al cuadrado más k menos 3 por x más 1 igual a 0 tiene dos raíces reales iguales. Inciso A. Halle los posibles valores de k. Bien, este es un ejemplo de un videotutorial anterior en el cual hablamos del discriminante de una ecuación cuadrática y la cantidad de sus soluciones. En aquel video, que ustedes pueden verificar, en aquel video nosotros establecimos que una ecuación cuadrática puede tener dos soluciones reales distintas, puede tener dos soluciones reales iguales, este caso llamado de solución única, o puede no tener soluciones reales, sino complejas y conjugadas. Y este tercer caso le llamamos el caso sin solución. En este caso, nos está diciendo el ejercicio que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales e iguales. Es el caso que comúnmente se le denomina de solución única. En aquel tutorial explicamos que el discriminante de una ecuación cuadrática, cuando sus dos soluciones son reales e iguales, ese discriminante toma el valor de 0. Por tanto, para resolver el inciso A, nuestro primer planteamiento es que el discriminante b cuadrada menos 4ac debe ser exactamente igual a 0. Para poder hacer uso del discriminante, lo que nosotros necesitamos es identificar en la ecuación cuadrática quién representa a B y a C. Sabemos por ejemplos anteriores que en el caso de la ecuación que se nos presenta, el valor del parámetro A es de K, el valor del parámetro B es de K menos 3 y el valor del parámetro C es 1. Por tanto, una vez que nosotros hemos identificado los parámetros A, B y C, la sustitución en la fórmula del discriminante queda como K menos 3 elevado al cuadrado menos 4 por K por 1 y esto igual a 0. Para resolver esta ecuación tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es desarrollar el binomio al cuadrado k menos 3 y lo segundo es realizar la multiplicación de menos 4 por k y por 1. Si nosotros desarrollamos el binomio y realizamos la multiplicación, obtenemos como resultado la siguiente expresión: k al cuadrado menos 6k más 9 menos 4k e igual a 0. Dado que en esa expresión hay dos términos que son semejantes, podemos simplificarla y obtener lo siguiente: k al cuadrado menos 10k más 9 igual a 0. Por tanto, para poder hallar todos los posibles valores de k que hacen que la ecuación kx cuadrada más k menos 3 por x más 1 sea igual a 0 tenga dos soluciones reales iguales o tenga solución única, lo que tenemos que hacer es resolver la expresión k al cuadrado menos 10k más 9 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues es una ecuación de segundo grado y este caso es bien simpático porque para resolver esta ecuación cuadrática estoy llegando a que tengo que resolver otra ecuación cuadrática. Pues bien, existen dos caminos al menos que nos permiten resolver esa ecuación cuadrática. Uno es utilizando la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Otro es usar el proceso de factorización. Vamos a explicar los dos. En el primer caso, debo de saber primero que nada que en la ecuación k al cuadrado menos 10k más 9
Los valores de A, B y C son 1, menos 10 y 9. Esto es importante, porque si lo que yo voy a aplicar es la fórmula de la ecuación general de segundo grado en una sola variable, pues necesito conocer los valores de A, B y C. Por tanto, para resolver el valor de K, debo de sustituir los valores que ya identifiqué en esta fórmula. En la sustitución, debemos de proceder con mucho cuidado, respetando signos, respetando paréntesis. Por tanto, K será igual a más 10 más menos la raíz de menos 10 al cuadrado multiplicado por 4 por 1 por 9, dividido todo esto entre 2 por 1. Hacemos la operación dentro de la raíz, es decir, resolvemos el radicando y obtenemos que K es igual a más 10 más menos 100 menos 36 entre 2. 100 menos 36 es 64 y sabemos que 64 tiene raíz cuadrada exacta. Por tanto, K es igual a más 10 más y menos 8 dividido todo esto entre 2. Sabemos que de aquí resultan dos posibles valores para K, uno con el signo positivo de la raíz y otro con el signo negativo. Con el signo positivo la suma nos da 18 dividido entre 2, esto es 9. Primer valor de K es 9. Sin embargo, con el signo negativo, esto es 2 dividido entre 2, por tanto, K igual a 1. Con esto estamos respondiendo el inciso A, hallar los posibles valores de K, que hacen que ¿qué? Que la ecuación kx al cuadrado más k menos 3 por x más 1 igual a 0 tenga solución única, es decir, dos raíces reales iguales. Pero este es un camino, el camino de la fórmula general. Otro posible camino, depende de gusto, es realizar la factorización de esta ecuación. ¿Qué significa realizar la factorización? Significa, en términos muy llanos, encontrar dos valores tales que su suma sea menos 10 y que su producto sea más 9. Según los signos de esta ecuación cuadrática, los dos valores deben de ser negativos. Recuerden que la obtención de estos signos se hace de la siguiente manera. El primer signo negativo corresponde al signo del segundo término. Y el segundo signo resulta de multiplicar el segundo y tercer signo de la expresión. Esta multiplicación es menos por más y por tanto sabemos que eso debe de ser menos. Entonces, repitiendo lo que acabamos de decir, debo de buscar dos términos que son negativos los dos, cuya suma sea menos 10, pero que a su vez su producto sea 9 positivo. La solución es inmediata, esos dos términos son menos 1 y menos 9. Si resolvemos, una vez que tenemos factorizada la ecuación, si resolvemos sus soluciones, estas son inmediatas. Sabemos que en su forma factorizada las soluciones son directas. K igual a 1 y K igual a 9. Noten entonces que, con independencia del camino utilizado, las soluciones de esa ecuación cuadrática siguen siendo las mismas y siempre serán consistentes. Con eso, cerramos el inciso A. Inciso B. Escribe los valores de K para los cuales x al cuadrado más k menos 3 por x más k igual a 0 tiene dos raíces reales iguales. Si ustedes comparan la ecuación del inciso B con la del inciso A, solo hay un ligero cambio. De hecho, en el inciso B vamos a detectar lo siguiente, que se cumple que el discriminante debe de seguir siendo igual a 0, puesto que sus raíces son iguales, o es un caso de solución única. 2, que en esa ecuación del inciso B, el valor de A ahora es 1, el valor de B es el mismo, K-3, y el valor de C es K. Si observan con cuidado y comparan las dos ecuaciones, lo único que se hizo fue invertir los valores de A y de C.
Aún así, si sustituyéramos, la expresión es totalmente similar a la anterior, k-3 al cuadrado menos el producto de 4 por 1 por k. Es el mismo producto que teníamos en el caso anterior. Pues bien, si es el mismo producto y es el mismo binomio al cuadrado, lo lógico es obtener la misma ecuación. Y si tengo la misma ecuación, lo obvio ya en este caso es que las soluciones deben de ser directamente las mismas y que por tanto ya no necesitamos realizar procedimiento alguno. De hecho, por eso el inciso B tenía como verbo de acción el escribir, que se esperaba que ustedes se dieran cuenta que se había hecho un ligero cambio, que no cambiaba el discriminante y que no cambiaba la ecuación, y que al no cambiar la ecuación debería o debe de tener exactamente las mismas soluciones. Así pues, hemos resuelto el inciso A y el inciso B. Pero ahora, lo que nosotros vamos a hacer es hacer uso de la tecnología disponible, en este caso de la calculadora graficadora, para verificar mediante tres menús diferentes, para verificar que las soluciones que hemos encontrado son correctas. Entonces, pasemos a la parte del uso de la tecnología para comprobar las soluciones a las que hemos llegado. Comencemos pues con nuestro proceso de tecnología. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la tecnología de la calculadora graficadora para verificar las soluciones a las que hemos llegado en este ejercicio. Vamos a utilizar aquí tres diferentes menús: el menú Graph, el menú Equation y el menú que tiene esta calculadora que se llama de gráfica dinámica o Dynamic Graph. Vamos a ver tres maneras muy interesantes de demostrar los resultados a los que hemos llegado. Vamos a trabajar en primer lugar con la ecuación del inciso A, con la ecuación kx al cuadrado más k menos 3 por x más 1. Y vamos a demostrar que solo cuando k vale 1 y cuando k vale 9, solo en esos casos, esta ecuación tiene una única solución, es decir, sus dos raíces son exactamente iguales. Lo primero que hacemos, el primer camino, es en nuestra calculadora graficadora ir al menú y en el menú seleccionar la parte de Equation. Damos ejecutar y vamos a trabajar con una función polinomial f2 con un grado 2. Ahora bien, ahí vamos a capturar la ecuación del inciso A. Vamos primero a hacer el cálculo de la ecuación cuando k vale 1. Si k vale 1, tal como lo muestra la primera solución, esa ecuación queda escrita como 1x al cuadrado menos 2x más 1. Esto, repito, cuando k vale 1. Por tanto, los valores de los parámetros a, b y c deben de ser 1, menos 2 y 1. Una vez que está capturado estos parámetros, le pedimos la solución. La calculadora me dice que en ese caso, esa ecuación tiene sus dos raíces exactamente iguales y las dos valen 1. Entonces, se está corroborando que cuando k vale 1, esa ecuación tiene dos raíces reales iguales. Ahora bien, vamos a dar éxito. ¿Cómo cambia esta ecuación cuando k toma el valor de 9? Si k toma el valor de 9, según lo vemos en el lado izquierdo, la ecuación tendrá la forma 9x al cuadrado más 6x más 1. Por tanto, en este caso, los valores de los parámetros a, b y c serán 9, 6 positivo y 1.
Nuevamente, le pedimos a la calculadora que resuelva la ecuación y por tanto, la solución me dice que es de menos un tercio o menos 0.3 periódico y además me dice que la solución x1 es la misma que la solución x2. Nuevamente estamos corroborando que efectivamente con 9 esta ecuación tiene dos raíces reales e iguales. Bien, la segunda alternativa que tenemos nosotros para poder corroborar esto es a través de la función cuadrática asociada a esta ecuación. Para ello vamos a ir al menú, pero ahora a la parte del menú Graph. Damos ejecutar y en el menú Graph vamos a capturar la función cuadrática que estaría asociada a esta ecuación. Lo podemos hacer con k igual a 1. Si lo hacemos con k igual a 1, la función cuadrática asociada tendría que ser 1x al cuadrado o simplemente x cuadrada menos 2x y más 1. Damos ejecutar. Repito, esta ecuación sería, o esta función, perdón, sería la función cuadrática asociada a esta ecuación cuando k toma el valor de 1. ¿Cómo demostramos mediante una gráfica que esta función tiene sus dos raíces reales iguales? Bueno, sabemos que cuando tiene una función dos raíces reales e iguales es porque su vértice está sobre el eje X, o en otras palabras, toca al eje X en un único punto. Vamos a pedirle a la calculadora que nos grafique la función. Con F6 dibujamos y observamos que la gráfica de esa función toca al eje X en un solo punto, que en este caso es 1. Una manera de corroborar esto es a través del menú Gsolve. En el menú Gsolve le podemos pedir que nos enseñe las coordenadas del vértice mínimo con F3 y nos dice que el mínimo se encuentra en x igual a 1 y y igual a 0. Queda claro que el vértice está sobre el eje X. Otra manera de corroborarlo a través del menú Graph es mediante Gsolve, pero el cálculo de las raíces son en F1. Al momento que le pedimos las raíces, la calculadora se vuelve a posicionar en el mismo punto, 1,0. Y si nosotros quisiéramos avanzar, veremos que la calculadora se mantiene en el mismo punto. Esto es que la única raíz posible es la que aparece ahí. Ese es el segundo menú. Un tercer camino, y es muy bonito para corroborar esto, es a través del menú de función dinámica. Entonces vamos a dar exit y vamos a borrar la función que hemos capturado. Damos delete. Ahora bien, vamos a ir al menú, pero ahora elegir no el menú Graph, sino el menú de Dynamic Graph o Dynamic Graph. Damos Enter y nos aparece un menú similar al menú gráfico. Entonces, en este menú de función dinámica, lo que vamos a hacer es capturar la función asociada a la ecuación inicial, con todo y su variable k. Para hacer esto, vamos a capturar la letra k mediante nuestro teclado alfabético, que se activa con la opción alfa. Y la letra K la ubicamos en una de las teclas donde aparecen totalmente las letras del abecedario. Vamos a capturar la función asociada a la ecuación original. Entonces la función será y igual y dice que es kx al cuadrado. Entonces vamos a digitar alfa y ubicamos la letra k. Ahí queda registrada kx al cuadrado. Esa captura de x al cuadrado ya sabemos cómo funciona. Más, abrimos paréntesis para poner k menos 3, paréntesis, y nuevamente alfa, k menos 3, cerramos, esto por x,
y finalmente más 1. Esta sería, ejecutamos, esta sería la función asociada a la ecuación inicial. En este caso, esta función, vamos a posicionarnos sobre ella, en este caso esta función, además de tener a las típicas variables x y y, tiene una variable adicional, que es la variable k. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a la calculadora que nos represente de manera dinámica las gráficas de las posibles parábolas cuando el valor de k está cambiando. Para ello es necesario darle un rango de valores a la variable k. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a elegir F4, donde está la opción de variables, y ahí nos está diciendo que la variable que está como variable dinámica es la variable k. Bien, ahora vamos a indicarle a la calculadora que queremos un rango de diferentes valores para k. Esto se hace a través de F2, en set, en configuración. Y tenemos nosotros lo siguiente. La calculadora nos está diciendo que por el momento la variable k va a tener valores entre 1 y 5 y va a estar cambiando de valor de 1 en 1. Nosotros podemos cambiar la configuración. Por ejemplo, le podemos decir que comience en el valor de 1, pero que termine, le podemos cambiar el valor en el que termina. Por ejemplo, puede ser 10 o inclusive 12. Hagámoslo en 12 y damos a ejecutar. ¿Qué le estamos diciendo a la calculadora? Le estamos diciendo que queremos que nos represente las gráficas de las diferentes parábolas que se obtienen cuando en nuestra ecuación k toma valores entre 1 y 12 y va cambiando de 1 en 1. Si esto es correcto, damos a ejecutar. Si esto es correcto, ¿qué deberemos observar? Deberemos observar que solo cuando k es igual a 1 o a 9, solo en ese caso, la función tendrá su vértice sobre el eje x y que en cualquier otro caso, la función tendrá su vértice ubicado en otro punto distinto. Veamos, para activarlo simplemente damos la función f6 para que haga la dinámica. Y la calculadora nos va a mostrar lo siguiente, lo procesa y nos va a mostrar algo muy bonito. Vean ustedes cómo se observa la gráfica de la parábola para diferentes valores de k. En la parte inferior de la pantalla nos está mostrando el valor de k y la gráfica se está modificando según el valor de k. Así, observemos con cuidado lo siguiente. Cuando k vale 1, la gráfica está sobre el vértice. Cuando k vale 2 o 3, observen cómo en esos casos la gráfica no toca el eje x. Y después de 9, 10, 11 y 12, la gráfica cruza y su vértice está por debajo del eje x. Si ustedes ven con cuidado, solo cuando k vale 1 y solo cuando k vale 9, la gráfica tiene dos raíces iguales, es decir, solución única. Y en los demás casos, como los que estamos viendo, o sus raíces son complejas, porque no tocan el eje x, o, observen, tiene dos raíces reales pero distintas, porque intersecta el eje x en dos valores. Entonces, en este caso, el uso del menú dinámico es muy bonito para la comprensión de por qué solo cuando k vale 1 y solo cuando k vale 9, esta función tiene una solución única o dos raíces iguales o el vértice de la función asociada sobre el eje x. Si ustedes quieren parar la reproducción de la gráfica dinámica, simplemente con que demos off o AC on y con eso se detiene y podemos reconfigurar los cambios. Detengámosla y con esto concluimos nosotros el ejercicio. Finalmente, dejaría que ustedes verificaran las soluciones del inciso B a través de estos tres menús que les han sido enseñados en la calculadora graficadora. Sirve como muy buena práctica y además permite corroborar
que en el caso de la segunda ecuación se sostiene que los únicos valores que hacen que tenga una única solución o dos raíces reales iguales son k igual a 1 y k igual a 9.